Imagina que te despiertas mañana y no sabes dónde estás. El suelo debajo de ti no es una cama. Es paja húmeda, compactada por semanas de uso, y huele a algo que tu cerebro moderno tarda varios segundos en clasificar correctamente. Estiércol animal mezclado con humo de madera, sudor humano sin lavar durante meses, y algo más dulce y más oscuro que no logras identificar todavía. Cuando abres los ojos, la oscuridad es casi total. No hay interruptor. No hay luz de emergencia del cargador del teléfono. No hay nada. Solo el sonido de algo vivo moviéndose muy cerca de ti. En la misma habitación. En la misma estructura de barro y paja donde duerme toda la familia. Los animales. Y los restos del calor compartido de la noche anterior. Bienvenido a Inglaterra. El año es aproximadamente 900 después de Cristo. Y según las estimaciones más generosas basadas en lo que sabemos sobre las condiciones de salud, trabajo, exposición y violencia de este periodo, tienes menos de 48 horas antes de que algo te mate o te incapacite de forma irreversible. 48 horas si tienes suerte. La mayoría de nosotros no llegaríamos a ver el segundo amanecer. Hay que ser precisos sobre dónde estamos parados históricamente. Porque el año 900 en Inglaterra no es solo la Edad Media genérica de los libros de texto. Es uno de los momentos más tensos y políticamente fracturados en toda la historia de la isla. El rey Alfredo de Wessex, el único monarca inglés al que la historia le añadió la palabra grande, murió apenas un año antes, en 899. Su hijo Eduardo el Viejo acaba de heredar un reino que sigue siendo una ficción política más que una realidad territorial. El norte y el este de Inglaterra son el Danelaw, el territorio donde la ley danesa rige sobre poblaciones mixtas de anglosajones y escandinavos que llevan generaciones conviviendo bajo tensión constante. Los raids vikingos que devastaron los monasterios y ciudades costeras a lo largo del siglo IX dejaron cicatrices físicas y psicológicas que todavía están abiertas. Las ciudades romanas, lo que queda de ellas, son esqueletos de piedra que nadie sabe construir ni mantener. La población de toda Inglaterra en este momento es de quizás 1,5 millones de personas, dispersa en aldeas pequeñas y aisladas, conectadas por caminos que en invierno se convierten en ríos de barro. Este es el mundo en que acabas de despertar. Y el primer problema ya está pasando. El frío es lo primero que te mata, y lo hace antes de que tengas tiempo de procesar que estás en peligro. No hablamos de un frío incómodo. Hablamos de temperatura ambiente dentro de una estructura sin ventanas de vidrio, sin aislamiento, construida con ramas entretejidas y barro, donde la única fuente de calor era un fuego central en el suelo que lleva horas apagado. Los análisis de reconstrucciones de estructuras anglosajones en sitios como West Stowe, en Suffolk, donde los arqueólogos han excavado y reconstruido una aldea completa de este periodo, muestran que la temperatura interior, en una noche de octubre, sin fuego activo, sería apenas ligeramente superior a la temperatura exterior. Y octubre en la Inglaterra del año 900 puede bajar a cerca de 0 grados centígrados. Tú, y espectador del siglo XXI, dormiste vestido con lo que alguien te dio. Capas de lana áspera. Posiblemente sin ropa interior en el sentido moderno del término. Sin calcetines de fibra sintética. Sin el colchón con memoria de forma que regula la temperatura corporal. Tu cuerpo no ha desarrollado los patrones de sueño ni las reservas calóricas que alguien que pasó toda su vida en estas condiciones tiene desde la infancia. En las primeras 2 o 3 horas después de que el fuego muere, tu cuerpo empieza a perder calor de forma sostenida. Lo que harías instintivamente, que es buscar más ropa, salir a buscar ayuda o simplemente quedarte quieto esperando que pase, son exactamente las respuestas incorrectas. La gente que sobrevivía en este contexto se había levantado antes del amanecer para avivar el fuego, y no como comodidad, sino como imperativo de supervivencia. Y lo hacía con una velocidad y eficiencia que venía de años de práctica. Tú no tienes esos años. Tus manos no saben cómo usar el pedernal y el acero para encender fuego. Nadie te enseñó, porque hace 13 siglos que no hace falta saberlo. Asumamos que sobrevives la noche y que alguien más enciende el fuego. Ahora tienes hambre. Aquí es donde el cuerpo moderno empieza a chocar contra la realidad de forma sistemática. Lo que vas a comer esta mañana, si hay comida disponible. Porque en septiembre todavía hay reservas, pero en febrero las hay en mucha menor cantidad. Es probablemente una papilla de avena o cebada hervida en agua. Sin sal adicional, si la sal es escasa. Sin azúcar, sin café, sin leche pasteurizada. Sin nada de lo que tu sistema digestivo espera como primera señal de la mañana. Puede haber pan de masa fermentada, denso, de color oscuro, con una textura que nada tiene que ver con el pan industrial que conoces.
Puede haber un poco de queso de cabra o de oveja si la familia tiene animales y si estos están produciendo. El problema no es solo el sabor o la textura, aunque tu paladar moderno va a rechazar instintivamente muchas de estas cosas. El problema más inmediato es el agua. Las fuentes de agua en una aldea anglosajona del año 900 son pozos comunes, arroyos cercanos o agua recolectada de lluvia. No hay tratamiento. No hay filtrado más allá de dejar que los sedimentos bajen al fondo del recipiente. Los análisis parasitológicos de pozos medievales en sitios como York, donde las excavaciones del barrio vikingo de Coppergate en los años 80 produjeron una cantidad extraordinaria de información sobre la vida cotidiana de este periodo exacto. Encontraron huevos de lombrices intestinales, tenias y otros parásitos en prácticamente todas las fuentes de agua analizadas. Tu sistema inmunológico, que nunca ha desarrollado tolerancia a estos agentes porque vives en un mundo donde el agua potable es un derecho garantizado por infraestructura pública, va a reaccionar con violencia. Diarrea severa no es solo una incomodidad en un mundo sin baños, en un mundo donde también tienes que trabajar físicamente 12 horas al día y donde la deshidratación y la pérdida de electrolitos no tienen tratamiento médico efectivo. Puede matarte en días. Y trabajar físicamente 12 horas al día no es una exageración. Es una descripción mínima. El calendario agrícola anglosajón, documentado en textos como el Gerefa, un manual de administración rural del período, describe las responsabilidades de trabajadores y siervos en términos que no dejan tiempo libre concebible para un adulto entre el amanecer y el anochecer. En septiembre y octubre, el trabajo principal es la cosecha y la siembra de invierno. Esto significa cortar grano con herramientas manuales, trasladarlo, trillar, almacenar, preparar la tierra para la siembra siguiente, mantener los animales, reparar estructuras antes de que llegue el invierno, y una docena de tareas más que se hacen simultáneamente, porque el tiempo disponible es finito, y la penalidad por no terminar a tiempo es el hambre en los meses siguientes. Tus manos no están preparadas para esto. Tus manos del siglo XXI, incluso si haces ejercicio regularmente, no han desarrollado los callos, la fuerza de agarre sostenida, o la tolerancia al dolor que las manos de un trabajador agrícola medieval desarrollan desde la infancia. En las primeras 4 horas de trabajo manual, con una hoz o con una azada, tendrías ampollas que se romperían. En las 8 horas siguientes, tendrías heridas abiertas, en un contexto sin antisépticos, sin vendajes estériles, y con las manos constantemente en contacto con tierra, estiércol animal y material vegetal no limpio. Esas heridas abiertas son una puerta directa a la infección. La sepsis, que es la respuesta inflamatoria sistémica a una infección que se extiende. No tenía nombre en el año 900, pero tenía la misma capacidad de matar en días que tiene hoy cuando no se trata. Pero espera, va porque todavía no hemos llegado a lo que podría matarte más rápido que cualquier otra cosa. El contexto político y legal en el que existes. Si has llegado a esta aldea anglosajona del año 900 sin identidad establecida, sin familia conocida, sin lord al que rendirle lealtad y que garantice tu existencia legal, eres técnicamente nadie. Y ser nadie en este sistema tiene consecuencias inmediatas. El código legal anglosajón de este periodo, incluyendo las leyes del propio Alfredo el Domboc, construye la identidad legal de una persona casi enteramente a través de sus vínculos de lealtad y familia. Un forastero sin vínculos es sospechoso por definición. En zonas cercanas al Danelaw, donde la tensión entre poblaciones anglosajona y danesa es constante, y donde los raids de ambos lados todavía ocurren. Si un desconocido que no puede explicar su origen en términos que alguien de la aldea pueda verificar, puede ser tratado como espía, como fugitivo, o como persona sin protección legal a quien se puede robar, esclavizar o matar sin consecuencias formales. La esclavitud no es una metáfora en este contexto. La palabra anglosajona TO describe una clase de personas sin libertad personal que existe en la documentación de este periodo y que, según algunas estimaciones, comprendía entre el 10 y el 20% de la población. Antes de que llegue la oscuridad del primer día, ya hemos catalogado hipotermia, intoxicación hídrica, infección por heridas y vulnerabilidad legal como vectores de muerte activos para ti. Pero hay uno más que opera en un nivel diferente, y es el que quizás subestimarías más. La oscuridad total que llega con el anochecer en el año 900 no es la oscuridad de tu habitación cuando apagas la luz. Tu habitación tiene luz de emergencia del detector de humo, el brillo de los teléfonos en espera, los letreros luminosos que filtran por las cortinas. La oscuridad de una noche sin luna en una aldea anglosajona del siglo X es oscuridad física completa, donde literalmente
No puedes ver tu mano frente a tu cara. Las únicas fuentes de luz son teas de madera impregnadas en grasa animal o pequeñas lámparas de aceite que producen una llama del tamaño de un dedo y consumen recursos que nadie puede desperdiciar. Tu cerebro moderno, que ha sido entrenado por décadas de luz artificial constante para procesar la noche como un periodo de descanso seguro y controlado, va a experimentar esta oscuridad como amenaza aguda, y no de forma irracional, porque en esa oscuridad hay cosas reales que te pueden dañar. Animales que pueden atacar si salen de sus áreas, fuego que puede propagarse si la tea se cae, terreno irregular que no puedes ver, y la posibilidad siempre presente de que extraños lleguen en la noche. Pero la gente de esta época también habitaba la oscuridad, con un universo mental completamente diferente al tuyo. Sus miedos nocturnos tenían nombres y formas específicas. Las tradiciones populares anglosajones de este período, parcialmente documentadas en textos religiosos que intentaban reemplazarlas y parcialmente preservadas en la literatura como el poema Beowulf, están llenas de criaturas que habitaban la noche y los pantanos. Los Silfe, o los elfos anglosajones, que no eran las criaturas amables de la fantasía moderna, sino entidades malignas asociadas con enfermedad repentina. Los Nidgengan, los caminantes nocturnos, los demonios que la Iglesia había comenzado a superponer sobre tradiciones paganas que llevaban siglos ahí antes de que llegara el cristianismo. La enfermedad repentina, los sueños angustiantes, la muerte inexplicable de un animal, eran eventos que tenían explicaciones en este universo mental. Explicaciones que requerían respuestas rituales que tú no conoces y que la comunidad espera que todos conozcan. Y aquí llegamos al factor que más subestimamos cuando pensamos en el pasado. El peso psicológico acumulado de vivir en un mundo sin privacidad, sin silencio, sin control sobre casi ningún aspecto de tu propia existencia y sin un marco conceptual para entender por qué sufres lo que sufres. En una estructura anglosajona donde viven entre 10 y 20 personas, más animales, el concepto de espacio personal no existe. Nunca estás solo. No hay puerta que puedas cerrar. No hay momento del día que sea tuyo. El ruido de la convivencia constante, los llantos de los niños, el sonido de los animales, los conflictos no resueltos que no se pueden evitar porque no hay a dónde ir, la supervisión de cada acción que realizas por parte de personas cuya aprobación necesitas para sobrevivir. Todo esto sobre un cuerpo ya en sus límites físicos. Es una forma de estrés que el sistema nervioso moderno simplemente no está entrenado para absorber. Los que sí sobrevivían no eran superhombres. Y eran personas que nunca habían conocido otra cosa y cuya resistencia había sido construida desde el primer día de su vida por ese mismo sistema. Un agricultor anglosajón del año 900 sabía exactamente cómo encender fuego con pedernal, cómo identificar cuando el agua de un arroyo era relativamente segura, cómo tratarse una herida con los recursos disponibles, qué plantas de los campos cercanos tenían propiedades medicinales según siglos de observación empírica, cómo leer el cielo para predecir el clima, cómo negociar su posición social dentro de una jerarquía de lealtades que era su única red de seguridad. Sabían también cómo rezar, cómo invocar a los santos, cómo participar en los rituales que daban sentido colectivo al sufrimiento. Construyeron manuscritos iluminados de una belleza extraordinaria, como el Evangelio de Lindisfarne, producido pocas generaciones antes de este momento. Compusieron poesía oral de una sofisticación técnica asombrosa en la tradición del verso aliterativo anglosajón. Edificaron comunidades que sobrevivieron raids, hambrunas y plagas durante siglos. Parte de ese mundo sigue aquí. Las excavaciones de Coppergate, en York, revelaron una ciudad que, en el año 900, era uno de los centros comerciales más dinámicos del norte de Europa. Y puedes visitar el museo Jorvik Viking Center, que se levantó sobre esas mismas excavaciones, y caminar físicamente sobre el nivel del suelo de ese siglo. Las palabras que usamos todos los días en español para conceptos como ventana, huevo o cielo, llegaron al inglés desde el nórdico antiguo durante exactamente este período de contacto entre anglosajones y vikingos. Y del inglés se filtraron hacia las lenguas romance a través del comercio y el tiempo. El sistema de condados que todavía organiza la administración local en Inglaterra tiene sus raíces en las divisiones territoriales que Alfredo y sus sucesores establecieron en este periodo exacto. El pasado no está tan lejos. Y eso, paradójicamente, hace que la distancia entre lo que esas personas vivían y lo que nosotros somos capaces de soportar sea todavía más impresionante. Ninguno de nosotros habría sobrevivido con facilidad. Eso no dice nada malo de nosotros. Dice algo extraordinario sobre ellos. Habitar ese mundo,
sacarle hijos adelante, construir arte y fe y ley dentro de esas condiciones, requería una forma de fortaleza que no tiene un nombre simple en ninguno de nuestros idiomas modernos. Lo más cercano que tenemos es resistencia. Y esa palabra, que usamos tan a la ligera, significaba allí algo completamente diferente. Si tienes una época o un lugar donde crees que habrías durado más tiempo que en la Inglaterra del año 900, cuéntanoslo en los comentarios. Hay muchos otros mundos que explorar, y en todos ellos las apuestas son igual de altas.